una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada. Amigas y amigos, por fin se nos hizo que estuviera aquí mi camarada David en nuestro programa. Nosotros no somos aquí así. El podcast del morenismo michoacano. Nos había costado trabajo ponernos de acuerdo y poder pues estar aquí charlando. Mi amigo David, fundador de Morena, primer secretario del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aquí en Michoacán. Y bueno, David, pues preséntate aquí ante nuestro auditorio porque va a llover. Bueno, más bien ya no está lloviendo. Ya nos hiciste el favor de presentarnos, camarada. Pues sí, fundador, morenista, obradorista, acompañando este movimiento ya desde hace 20 años, ¿no? Entonces, precisamente en este año, en febrero de este año, se celebraron 20 años de que formamos la primera red. 20 años de la primera red ciudadana. En apoyo a López Obrador, ¿no? David Soto Quizamán, como ya lo dijiste, fuimos parte del primer comité ejecutivo estatal como secretario de Finanzas. También me da mucho gusto poder estar aquí en este espacio. Cámara, no habíamos podido coincidir, ¿no? Quiero felicitarte, lo haces muy bien. Sí, esto es lo tuyo. Ya habías tenido alguna experiencia en este tipo de espacios hace algunos años, cuando subiste por ahí con varias plataformas también en redes sociales. Entonces, qué bueno que retomes esta actividad y vas muy bien. Quiero felicitar porque vas muy bien. Hemos visto tu trabajo, de los invitados que me han antecedido, vas muy bien. Gracias, camarada. Fíjate que un saludo, por cierto, al Macario de Radio AMLO, ¿no? Porque con él empezamos precisamente esto de las plataformas alternas ante el cerco mediático que hubo en el fraude. Pero, David, pues eres oriundo de Zitácuaro. Cuéntanos un poquito más de tu vida ahí de niña. ¿Eras de los qué? ¿De los olvidados o cómo se llamaba ahí tu bandita en Zitácuaro? Los Miserables. Los Miserables, un saludo a toda esa banda que yo también conozco. Yo no soy de Zitácuaro, pero ahí conozco a Los Miserables. Cuéntanos un poquito más de esa etapa, David, que viviste ahí en Zitácuaro, tu niñez y hasta prepa, ¿no? Hasta la preparatoria, yo llegué, mi familia llegamos a Zitácuaro en el año de 1981, porque mi papá es originario de Ciudad Hidalgo. ¿Sí? Él, como muchos profesionistas que conocemos, pues le tocó también salir a estudiar. ¿Sí? Aquí estuvo en Morelia estudiando la secundaria. Y después ya la vocacional y la carrera la hizo en Ciudad de México y allá se quedó a trabajar. Y mi mamá es originaria de Ciudad de México, ahí se conoció con mi papá y bueno, ahí crearon nuestra familia en la Ciudad de México. Y después ya en el año 81 es que nos vamos a vivir a Zitácuaro. Ya llegué yo allá a Zitácuaro en ese año a hacer el kinder todavía apenas. Y bueno, ahí llevé a cabo mis estudios de preescolar, de primaria, de secundaria y de preparatoria hasta el año de 1997, que ya me vengo acá a la ciudad de Morelia y entro a la Universidad Michoacana, a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, a estudiar la carrera de contador público. De control. Participaste, ¿no? Y bueno, desde prepa no participaste ya mucho. ¿En qué prepa estuviste ahí en Zitácuaro? Estuve en la Prefeco Melchor Ocampo. En la Prefeco. Igual que la de Morelia. Pues no había muchas opciones. Ese es de cooperación, ¿no? Exactamente. ¿No? Ya que en la facultad, ¿cómo te involucras en el movimiento estudiantil? Estuviste ahí, fuiste parte del consejo, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos precisamente. Sí.
fuimos parte ahí del Consejo Estudiantil. Pues bueno, yo iba, cuando ingreso aquí a la universidad, los 3 primeros años los cursé en el turno vespertino. Ya después en el 4.º año me cambié al turno matutino. Vespertino, los 3 primeros, ¿no sabías? Sí, y ahí conocí, bueno, pues a grandes amigos. Es un momento que marcó mi vida, porque ahí en el turno matutino, pues había un gran activismo estudiantil, ¿sí? Había un grupo donde entro por invitación de mi amigo el Güero Mano. Sí. Saludos al Güero Mano, Luis Javier Ochoa Barajas, Javier Ochoa Barajas, el mero Cotija, Michoacán, que era pariente de, no es pariente de Marcial Maciel, ¿no, verdad? Yo creo que sí, el pueblo chico. Y entonces con el Güero Mano teníamos una amistad en común, ¿sí? Un amigo de Zitácuaro de ambos, y por este amigo es que yo conozco al Güero y me invita a participar, ¿no? Había elección en ese año cuando yo ingresé en la mañana y bueno, pues nos empezamos a sumar y de ahí surgió un gran equipo, que es de donde también surges tú, ¿no? Sí, Cuando entras a la facultad. precisamente el Güero Mano, Luis Javier Ochoa Barajas fue un servidor público, fue muy activo en el PRD, era de la de los chuchos, recuerdo, también ahí hizo un poco de grilla partidaria con Toño Soto, con Sí, Antonio Soto. Cuando era senador lo invitó ya a la facultad. Lo invitó, me acuerdo que con él hicimos la primera brigada que yo participé en el 2003 fue con Ana Lilia Guillén, él le coordinaba esas Aquí en brigadas. unas cuadras estaba su oficina. En unas cuadras, que era la Omega, ¿qué? ¿Cómo era su expresión? Alfa Omega. Ah, no, Alfa y Beta. Alfa y Beta. Sí, fuimos parte de esa expresión. Alfa y Beta. Juvenil. Y en la universidad, pues, hacían actividad estudiantil, que había muchos más involucrados, ¿no? Carlos Gamiño, el Veracruz. Correcto, es correcto. Bueno, pues yo llego cuando estaban en elección, ¿no? Creo que Gamiño se eligió para consejero técnico en ese entonces y salió ahí el consejo estudiantil que sale de la sección a la que yo iba. Y bueno, sí, muchos personajes de ahí en ese entonces, el Veracruz, como bien lo acabas de decir. Veracruz, uno de la casa del estudiante, ¿no? De Veracruz. Un líder de casa de estudiante. Bueno, toda una generación ahí muy buena, de grandes recuerdos, grandes amigos. Pero bueno, mira, yo quiero comentarte que esa es la etapa para mí que marca mi destino en la participación en la vida política pública. Porque yo quiero aquí platicarte que yo aspiraba al sueño americano, ¿sí? O sea, yo no veía muchas oportunidades aquí en nuestro país, en nuestro estado, ¿sí? Yo veía que los profesionistas pues estudiaban y se esforzaban y de todas maneras pues no había mucha oportunidad, ¿sí? O no se ganaba bien y entonces bueno pues yo pues aspiraba a irme a trabajar al otro lado, ¿no? Pero bueno, pues mi papá, contador también público, profesionista, pues él siempre nos inculcó el estudio a mis hermanos y a mí. Entonces, bueno, yo no lo quería defraudar por ese lado y quería hacer una carrera, ¿no? Entonces, bueno, dije, pues voy a estudiar lo mismo que, ¿no? Contador público, ¿sí? Más allá del gusto que pudiera tener por la carrera, que después, digo, la ejercí con mucha satisfacción, pero ese era mi objetivo principal, terminar y poderme ir a trabajar a Estados Unidos. Cuando yo me cambio al turno vespertino y me involucro en el activismo estudiantil, pues me di cuenta que no, que habría que quedarme aquí, y que tenía la oportunidad de participar primeramente ahí en la universidad. Y bueno, la universidad fue la que nos fue abriendo el camino hacia la política, y entonces surge ahí, ¿no? Entonces es la etapa que marca mi vida, el haber estado en la universidad. Ya después no me quería separar de la universidad. Ya después terminé la carrera de contador y me metí a estudiar nuevamente administración de empresas, que recuerdo que es cuando tú ingresas a la facultad. Y ahí ya nos conocemos, y bueno, y ya continuamos, ¿no? Continuamos ahí otros
3 años en el activismo, ya con la otra licenciatura, y a la vez empecé a trabajar ya también ejerciendo la carrera. Claro. Y es que, como lo hemos platicado con otros invitados que han estado aquí, he estado, pues, varios que han estado en la Universidad Michoacana, el mismo Miguel Sandoval, que estuvo con otros en la dirigencia también, bueno, fue el primer dirigente. Como lo dijo Carolina Rangel, también somos hijos del neoliberalismo casi, casi. Entonces la Universidad Michoacana pues, estaba muy cooptada por el PRI de esos tiempos, ¿sí? Es más, la Facultad de Contaduría, ¿no? Estaba muy, muy controlada. Me acuerdo que en el año 2001 ahí, el ahora, los ahora, ¿cómo podemos decirles? Los aliados, Anayas de Zaguayo, rifaron un auto, el papá, ¿no? Sí, sí, El sí. señor rifó un auto ahí era cuando competía contra Lázaro Cárdenas Batel, y rifa un auto en la facultad pero ustedes estaban en el otro lado, ya con Luis Javier Ochoa Barajas, pues con el Güero Mano, que él hacía actividad en el PRD. Sí. Éramos como unos bichitos raros ahí, éramos unos bichitos raros ahí haciendo grilla. Es más, hay una anécdota muy buena. Cuando yo llego, no me querían estos señores a mí porque venía muy, muy grilloso, pero porque había habido, cuéntanos de esa anécdota que es buena, digo, a todos modos, ya le hemos contado y bueno, pues ahí, Sí, había a recordar buenos amigos también. Sí, bueno, yo quiero, aquí aprovecho para platicarte, hay otra anécdota importante con el Güero. A ver, El adelante. equipo político, bueno, más bien político estudiantil, Ajá. que teníamos ahí en la facultad, que la mayoría se concentraba en la Facultad de Contaduría, pero alcanzaba varias escuelas y facultades, ¿eh? O sea, llegamos a agrupar, ¿no? 10, 15 consejeros universitarios, una cosa así. Entonces fue un grupo que creció muchísimo, con Alonso Aguado también, ¿no? Alonso Aguado. Que era parte fundamental de este equipo, pero además habían varias generaciones, porque teníamos referentes desde el primer grado hasta el quinto grado. Carlos Gamiño, bueno, pues nos tocó trabajar muy de cerca, pero él iba 2 años que yo. Entonces Luis Javier iba adelante, él era más grande que yo. Y Luis Javier empieza Más grandes, como de la época de Palazuelos, del Colosio ahí de Alejandro Martínez, ¿no? No, él empieza a ligarse ya con el PRD, con la vida política, ¿no? De partidos políticos. Él es de los primeros que avanzan hacia allá. Y hace esta expresión ya más formal, que era el alfa y beta, una expresión propia nada más ahí de la facultad, no tenía que ver con todo el grupo estudiantil de la universidad, sino nada más ahí de la facultad. Ahí estaba Gamiño, y estaba Cialtiel, y estaba el Güero, y había alguien más, y un servidor, ¿no? Y ya era ligada al PRD. Entonces iba a haber renovación de las estructuras en el PRD. Y el Güero nos dice que hagamos una estrategia y que fuéramos todos a tratar de formar parte de la estructura orgánica del partido, ¿no? Entonces tú inténtalo en este municipio, en este distrito, etcétera, y a mí me sugieren que vaya a Zitácuaro, ¿no? Que era mi tierra de origen, y yo voy, ¿no? Y llego ya a las oficinas municipales del PRD en Zitácuaro a registrar mi planilla para participar, y no me dejan registrar la planilla, ¿eh? No estamos en ninguna tribu. Exactamente, ¿no? Entonces, güey, ¿tú qué? Pues yo vengo aquí a registrar, ¿no? Bien, con tu No, pecho sano. con mi pecho Vamos a registrarme para ser candidato a presidente. Exactamente, y me dice, no, es que, pues no es así, no, pues es que, pues tú tienes que hacer fila, ¿sí? Si quieres entrar aquí a la vida orgánica, o sea, pues no querían que compitiéramos, y era, pues, yo armé una planilla con puros jóvenes de Zitácuaro, entonces nos cierran las puertas a participar en el PRD de Zitácuaro, y personajes, de ese entonces PRDistas, bueno, pues ahora andan acá con nosotros, pero no olvido quiénes fueron que nos cerraron el paso. Y bueno, pues para entrarle no quería contar esta parte, porque No, sí y es importante, es ¿no? muy importante porque fíjate que es lo que hemos dicho, el PRD pesaba mucho sus corrientes y sus tribus, aunque ahora dicen los comentócratas y los intelectuales orgánicos aquí que nadie los lee, nada más nosotros.
Dicen que en Morena también hay tribus, puede ser que sí, pero no pesan tanto como pesaban en el PRD las decisiones que tomaban. Entonces no podías entrar tú a participar si ibas con tu pecho sano. Sí, Tenías que pertenecer a una corriente. sí. Ese era el peso, o sea, era como que el chantaje de los grupos. Y ahí se fueron creando cuotitas de poder. Por eso la mala costumbre todavía de muchos de tener la visión de que debe haber reparto de cuotas. Y cuando hablamos de eso, hablamos de candidaturas también, ¿no? Exactamente, y por eso, y sí es una gran diferencia, es una gran diferencia, aunque muchos compañeros y compañeras estén acá. Sí es una gran diferencia y no es nomás de que formaste tu tribu o formaste tu grupo y ya. Aquí esas cuotas de poder, pues no pesan. En el López Obradorismo, ¿no? Aquí siempre estarán las puertas abiertas, además, a la gente que quiera adherirse Sí, al claro, proyecto, ¿no? Si comulga, adelante. claro. Muchos que han estado aquí hechos en Morena, Celeste, Carolina, no ha estado aquí, pero Mariana, Javier, el mismo Vicente Gamiño de Zamora, todos ellos impensables si hubiera sido las cuotas con el PRD, jóvenes que llegaron, que fueron hechos en Morena, que participaron en el Yo Soy 132, que participaron en Morenaje y que ahora algunos son regidores, bueno, que es la secretaria general del partido a nivel nacional, Celeste senadora, Vicente Gamiño, director regional del DIF allá en Zamora. O sea, hubiera sido impensable con esa dinámica de corrientes que hubieran estado. Esa es la gran diferencia, ¿eh? Eso es correcto, ¿no? Porque muchos de los jóvenes, la mayoría de perredistas que conocimos en su momento, estaban ligados a una tribu, ¿no? Sí, Y desde jóvenes. y atendían a alguna vaca sagrada Claro. de que se encontraban ahí en las corrientes del PRD, ¿no? Todos nuestros amigos somos pontífices, el mismo Osvaldo que pronto estará por aquí, pues eran de la corriente Morón, Sí, por eso de la Alianza por la Unidad Democrática. exactamente. Y los que vienen con esa dinámica, pues nos han preguntado, tú lo recuerdas cuando nos han dicho, oye, pero ¿y ustedes qué onda? ¿A qué equipo pertenece, no? Morenos de Corazón es una Un comité de expresión protagonistas de cambio de formado exactamente con estos antecedentes, ¿no? y ahora en defensa de la Sí, 4T. y no ligados a nadie como siempre querían ligarnos. Pero bueno, nos desviamos poquito. Ah, sí, bueno, era importante el señalamiento, sí. pero a ver, esa anécdota es buena porque es una etapa estudiantil, ¿no? Sí, formó parte del activismo estudiantil. Pues, ¿qué hacíamos ahí? Impulsar cuadros para el consejo estudiantil, para consejos técnicos, para consejos universitarios. Y bueno, pues nos tocó participar en un proceso hacia la rectoría, ¿no? Sí, cuando llegan las Ganas Batel se abre un poquito más. Sí, y había un proceso al interior y bueno, había una propuesta ahí de la facultad, un maestro que nos dio clases a varios del equipo que buscaba y que decidimos sumarnos a su proyecto hacia la rectoría y le armamos una girita, ¿no? En diferentes facultades y en las preparatorias, ¿no? Entonces llegamos allá a la Prepa 1 y estaba el equipo de enlace Avance Colai. Avance con enlace con Avance Espíritu que lideraban en ese entonces Osvaldo Ruiz. Y lo lideraban ya acá, pero fíjate que ya él era de la vieja guardia. Lo lideraban en derecho, pero fíjate que el coordinador en ese tiempo era Manríquez, que era de Movimiento Ciudadano, fue perredista. Juan Daniel Manso, que le mandamos un saludo por lo que pasó, el subsecretario, y estaba Miguel Cervantes. Y estaba Miguel Cervantes. Pero Hugo Zamora y Osvaldo era del Consejo de Ancianos, así como ustedes acá en Contaduría, cuando yo llegué que eran ya del Consejo de Ancianos, que teníamos que nos transmitían toda la experiencia, ellos ya eran del Consejo de Ancianos, con Hugo Zamora, él y Roberto Pantoja un poquito más activo. Sí. Era activo antes Roberto Pantoja, ¿sabe qué le pasó ahora? Y en la Prepa 1, pues los referentes pues era Julio Peguero y Cecilia Lazo y Cristian Couto, Ricardo Pascual, Montelongo. Y fuimos a verlos, fuimos a visitarlos, no nos conocíamos contigo. Nos recibió, si mal no recuerdo, Cecilia Lazo fue la que nos atiende. Decir eso porque ustedes la conocían del partido y era muy activa en el partido.
no sé quién nos recomendó con ella, Pero ella- pero los que fuimos a buscarla no la conocíamos. Tenía 17 años Sí. y ella ya hacía actividad en el PRD. Nos dieron su nombre y fuimos a buscarla, ¿no? Todavía no recibió. Y agendamos una visita de nuestra propuesta en la rectoría para determinado día. Recuerdo que era en la tarde solamente, y ahí quedó, cerrado. Llegó el día, llegó la hora, llegamos allá a la prepa y nos dirigimos al cubículo que tenía ahí el consejo estudiantil. Y pues resulta ser que la sorpresa que teníamos que estaba cerrado y que tenía una cartulina que decía nos fuimos al cine, ¿no? Entonces, pues así de informales fueron en ese entonces de dejarnos plantados ahí con nuestra propuesta. Nos tocó ahí improvisar, pedir que nos prestaran ahí el El aula mater. sí, y nosotros ir a los salones y pedirles a los maestros que si nos permitían llevar ahí a los alumnos a nada más a recibir un mensaje por parte de la propuesta que acompañábamos, ¿no? Y ahí se quedó antes ese antecedente. Entonces, efectivamente, cuando llegas tú, con el paso de 2, 3 años ya a la facultad, y Gamiño te abre las puertas para ingresar a nuestro equipo estudiantil, le dijimos, no, espérate, pues, no, es que no sabe la grosería que nos hizo hace 2 años, que fue el que nos dejó plantados ahí No, con, no me quedé por con, guapo. eso, y ahí sí nos negamos a que tú te pudieras ahí incorporar al equipo. Pero no hay nada que unos mezcales no pueda arreglar. No, fíjense que ahora sí que como el ingeniero Marcelo Bravo, las circunstancias me culpan, pero yo soy inocente. Yo coordinaba en ese tiempo ese equipo. Pero a Cecilia hacía mucho activismo en el PRD. Y estudiantilmente ella fue la que conectó, por ella yo conocí, por Julio Isidro también, que le mando un saludo, es maestro del telebachillerato. Yo conocí a Osvaldo, conocí a Roberto Pantojo, Hugo Zamora, a Leo, a Juan Daniel Manso, a Manríquez. Yo en la etapa de la prepa porque yo hice actividad estudiantil ya en los últimos 2 semestres. Los primeros jugaba fútbol y jugaba bien, bueno, más o menos, ¿no? Ya era mi pasión, o sigue siendo mi pasión el fútbol. Y los últimos 2 semestres, cuando ya en los zapatistas, me interesó mucho entrar al activismo estudiantil. Primero al activismo social y luego al activismo estudiantil porque querían quitar unos salones del colegio de San Nicolás, mandar como que las últimas secciones a CEU, que para hacer una cafetería para los maestros. Como hace poquito que querían quitar la Felipe Carrillo Puerto, que para hacer también una cafetería para los maestros, te digo que de repente como que se aburguesan ahí en la Universidad Michoacana. Y entré mucho en actividad porque Julio Isidro fue presidente del Consejo Estudiantil. No dejamos ahí hacer eso. Empiezo a hacer activismo estudiantil y coordino ese grupo. Entonces a mí nunca me avisó Cecilia. Y ella yo creo que puso, porque pues ¿cuál cine? No se fueron al cine, No. eso fue mentir. No, nos fuimos a salvar. No, no es cierto. No, sí nos juntábamos porque teníamos hasta una oficinita atrás que se rentaba ya, algunos pues eran más grandes, algunos ya chambeanos, ya estaban en el gobierno de Lázaro, como jefes de departamento, directores de área, y rentamos una oficinita atrás del colegio, precisamente enfrente de la Carrillo Puerto, precisamente ahí. Y hacíamos ciertas actividades, entonces nunca avisó, si no, no hubiéramos hecho esa grosería. Es más, yo les dije que no íbamos a participar nosotros, que porque aunque ya se hubiera abierto un poquito más la universidad, la comisión de rectoría iba a definir, y ya estaba definido por Jaime Hernández. Sí, Ya que estaba daban oportunidad de hacer. Sí, nada más que Sí, nada más que nos dieron la oportunidad de que se abrieran, de que pudieran llegar propuestas, porque pero dije, pero ¿para qué nos desgastamos? Yo, en una cuestión muy pragmática y muy organizada, dije, pues si ya está, ya sabíamos que estaba allá, ¿no? Ya habían engañado, por ejemplo, era secretario de gobierno el doctor Leonel Godoy, y ya habían engañado ahí al profe Santiago Zúñiga, que todo ese avance de derecho apoyaba a Santiago Zúñiga, que había sido director de derecho. De derecho. Y acuérdate, camarada, que ya después nos tocó esa etapa de vivir, que dices, esa fue muy buena, fíjate. Fuimos, no nomás, tocó Josué, que era parte de nuestro equipo de veterinaria, que fue parte de la comisión de rectoría, el alumno, Sí, representante en la comisión de rectoría. Ahí fue donde conocimos, pues, a
a Mariano Sánchez y a Sí. toda esa alta gama, puedes decir, del PRD, ¿no? Del gobierno del estado de ese tiempo. Sí. Porque éramos un grupo estudiantil que pesaba. Y pues se quedó corto mi camarada y se hacían eventos grandísimos en lo que ahora es el casino, que era el Western Rodeo, de toda la universidad. Acumulamos mucho activismo y mucho poder entre la Universidad Michoacana. Sí, fue un grupo muy grande. Y luego de Conta. Pues de ahí eran las bases, ¿no? Contabilidad. Contaduría era de las bases. Estaba, bueno, creo que yo vuelvo a subrayar a los dos personajes más representativos, Alonso y el Güero, ¿no? Alonso, sí, que empezaron Alonso todo que mantenía el movimiento, que hacía crecer el movimiento al interior de la universidad, y el Güero que generaba el enlace con la vida política. Y un buen operador político, Carlos Gamini era muy buen Carlos, operador político. y aparte era como que el descubridor de nuevos talentos, ¿no? Fue el que Incorporando. aglutinó mucha gente, muchos compañeros y compañeras. Se les ganó a los de casas de estudiante. Hicimos gran época, hasta de todo, y también lo social. Bueno, los certámenes de señorita Conta eran los más famosos. Hay que me perdonen mis amigos de derecho, pero eran excepcionales los de Es señorita. que teníamos con qué. Y no, sí. Si no, preguntan a los de mecánica, que siempre era un chifladero cuando pasaban las compañeras por ahí, ¿no? Ingeniería civil. Sí. Pues sí, y bueno, está ese antecedente, ya sin rencores, pues también lo de la plantada ahí en el colegio. No, ya después pues ya nos conocimos, nos pusimos de acuerdo y al contrario, hicimos un consejo estudiantil fuerte y aquí mi camarada fue el único que me apoyó porque luego en la universidad pues eran directores y ya querían ser gobernadores, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Que ya nomás habían ganado una dirección porque se democratizó la universidad un poquito, ahí va El amigo Colosio. el amigo Alejandro Martínez Fuentes, el Colosio de la Universidad Michoacana. El Colosio de la Tierra Caliente. El Colosio de la Tierra Caliente, ya, y de aquí para la gubernatura. Entonces había muy buena relación con él. Cuando yo llego, ya estaba él de director. Ustedes lo impulsaron mucho contra los grupos que estaban ahí ya de facto con intereses creados. Pero se viene una subida de cuotas, las cuotas voluntariamente a fuerzas, y quisimos tomar la facultad. Y David apoyó, ¿no? Carlos, que era la canción, decía que no, que nos esperáramos, que había compromisos con el director. Le dije, pues yo no hice ningún compromiso, ¿no? Sí, estaba yo estudiando ahí la administración, ¿no? Y bueno, ya trabajaba, pero todavía tenía calidad de estudiante. Y sí se tomó, ¿no? Fue la famosa frase cuando le dije, lo pueden hacer sin mí. Sí. Porque, ya fue cuando decidimos hacer las tomas por la tarde para que llegaras. Sí, porque estaba en el consejo estudiantil, sí toqué a las 6 de la mañana, 5 de la mañana la toma, y llego hasta las 9 y 10 de la mañana y me dicen, oye, pues ¿por qué llegas tan tarde? Está tomado, ya ven, lo pueden hacer sin mí. Sí. Y lo hicieron sin mí. Exactamente, me tocó a mí la puerta del gastronómico, todavía lo recuerdo. Sí, ¿verdad? Fue la que nos tocó asegurar. Sí, o sea que éramos revolucionarios dentro de una facultad que era bastión de priistas y luego de panistas. Sí, hay que comentar que de ahí egresó Marco Cortés, ¿no? Es como de la generación del Güero por ahí. Sí, ¿verdad? Todavía me tocó a mí. Cuando estaba en el seminario de titulación me tocó correrlo del Teatro Morelos, un aniversario de la Facultad de Conta, con la reforma energética. Sí, cierto, pues sí. Era bastión de eso y pues sí, éramos ahí. También de ahí el secretario del ayuntamiento. Ya, dos generaciones. Sí, más abajo chico, de mí, ¿no? Más chico que nos ganó una secretaría técnica con al Alex, con Alex García. Alex García, ya te decía que le decía a Gamiño, rasúrate pues tus bigotitos. Sí. Pues bueno, grandes anécdotas de ahí de nuestro paso por la facultad, por la universidad. Sin duda nos formó profesionalmente y pues también políticamente, ¿no? Pues de ahí nació nuestro López Obradorismo, camarada. Pues de ahí nace el ligarnos a la vida política porque daba clases, bueno, tú lo vas a recordar, pero lo voy a contar para quien no lo conoce, ¿no? El contador José Luis López Salgado. Es correcto. ¿No? Era diputado local
Así y es. empezó a dar clase, le dieron ahí unas horas, unas materias, seguramente cubría algún interinato ahí en la facultad y ahí lo conocemos, ¿no? Aunque era diputado, bueno, lo conocimos en su calidad de maestro y él nos manifiesta su aspiración por ser candidato a la presidencia municipal de Morelia. En el ¿no? 2004. En el 2000, ¿Cuatro? 2003, ¿no? Porque la elección constitucional fue en el 4. Que seguramente Ah, fue sí, como en el cierto. 2003. 2003, como a finales del 2003. Y- Octubre del 2003. Sí, porque él iba a jugar un proceso De noviembre, interno, exacto. ¿no? Y luego acompañaba dentro de su proyecto Aldo Olmedo, que buscaba ser candidato a diputado local Por ese distrito, el 11 de por el Morelia. distrito 11 de Morelia. Y competía Aldo Olmedo con Osvaldo Ruiz, ¿no? Exactamente, la interna del La PRD. interna del PRD, que tú conocías a Osvaldo por el tema de... Sí, ya de acá, ¿no? así es. Entonces hubo una reunión ahí con Osvaldo, la tuviste tú, yo no estuve en esa reunión, pero le dije, oye, tú creo que lo entendió muy bien y tú también fuiste muy respetuoso, que le dijiste, a ver, compa, pues somos amigos, pero ahora yo, en el equipo al que pertenezco, pues estamos apoyando a Aldo. Entonces, Ujú. vamos a vivir el proceso interno y después de quien sea candidato, pues cerramos filas, ¿no? Exacto. Si el candidato es Aldo, pues te invitamos a que te sumes y si tú eres el candidato, nos vamos a sumar a tu propuesta. Ya con el desarrollo del proceso, y resulta que bajan del caballo a José Luis para subir a Sergio Magaña, que en paz descanse como candidato, El y la final. interna le favorece a Osvaldo y se convierte en el candidato constitucional. Y cumplimos la palabra, ¿no? Sí, claro. Porque nos Bueno, sumamos, ustedes se sumaron muy de lleno. nos sumamos muy de lleno. Tú te fuiste a trabajar, ¿no? Al Con IEM, el al Instituto Instituto Electoral de Electoral. Michoacán. Y nosotros sí le entramos de lleno. Yo tenía asignadas unas secciones dentro del distrito que tenía que coordinar y le entré con todo, ¿no? O sea, para entrar la verdad, que es una campaña que hoy la sigo yo contando, fue una gran experiencia. Porque Osvaldo era joven, o sea, también fue joven, o sea, no nació así viejito como lo ven hoy, en el que también fue, Compa, bueno, ahí ya está como Memo Ríos, es un peluquín, pero sí, fue joven. En ese entonces era candidato, tenía como unos 27 años, Osvaldo, sí, muy joven, sí, en cierto. en 2004, y entonces todo el equipo de campaña era de puros jóvenes, Sí. ¿sí? Entonces eso era lo padre de estar en esa elección. Ahí conocimos a Miguel Ahí Sandoval. conocimos a Miguel Sandoval, a Roberto Pantoja, Octaviano Ríos. Bueno, yo un poquito antes, pero sí, otra vez los volví a ver ahí. Yo ahí conocí a Miguel Cervantes, lo conocí ahí. Ajá. Marco de Zaguayo, que después ya Marcos participó. Aguayo, Severas, por ahí. A Richard Pascual. Montelongo. Entonces, sí, ahí es grande. Juan Pablo Puebla, ahí es cuando empezamos Yo ahí conocí a Juan Pablo Puebla. a convivir más con él. Nuestro amigo, que ahora es alpinista o es senderista. Sí. Y entonces, pues no le favorece a Osvaldo los resultados, no nos favorece, éramos parte del proyecto. Sí, nos gana el PAN, hombre. Nos Gana una gana el PAN. Ana Lucía, ¿sabe? Ana Lucía Medina. Se pierde y bueno, recuerdo que vivíamos el duelo de haber perdido ese proyecto y nos seguíamos reuniendo en la casa de campaña que estaba acá por las tijeras, por ahí estaba. En Punguato, un poquito más atrás de las tijeras. Sí, pero no es Punguato, no sé qué colonia es ahí, pero bueno. Bueno, donde están unas galerías grandes atrás. Ándale. Donde está el famoso restaurante de mariscos. Eso. A esa altura. Sí, ahí. Y entonces seguíamos acudiendo a la casa de campaña, pues ya nada más a saludarnos y a seguir ahí viviendo la derrota, ¿no? Y estábamos ahí, recuerdo, una tarde, no recuerdo si estabas tú, ¿lo recuerdas tú? A ver, pues, Estaba Miguel cuéntala. Sandoval, estaba Cecilia Lazo, sí, de ellos me recuerdo perfectamente que estaban, y tenían la televisión prendida, estaban viendo un noticiero de la tarde y sale ahí una noticia pues, sobre el desafuero de Andrés Manuel que ya se estaba cocinando en esos entonces. Así es. Y entonces empezamos a platicar sobre el tema y dijimos, bueno, pues vayamos organizando algo. Estamos hablando de noviembre del 2004. Exacto. ¿Sí? Y noviembre del 2004. Y entonces entre diciembre y enero tuvimos, a ver si tú recuerdas, la reunión del Hotel Morelos,
que fue la primera donde llamamos a la conformación de la Red Ciudadana, y después ya vino en febrero del 2005, es decir, 2 meses después de que habíamos llevado a cabo esa plática en la casa de campaña, formalizamos la constitución de la Red Ciudadana. Claro, ¿Sí? Ya se estaban conformando en el país, así es. ¿sí? Y las coordinaban Ricardo Monreal. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo propio y vamos a hacerlo de esa manera formal, y salimos en febrero del 2005 con la fundación del Movimiento Michoacano en apoyo a López Obrador. ¿no? Y ahí empieza la historia. En algunos otros, Y ahí se parte ese gran grupo de la universidad. ahí se parte el grupo de la Que universidad. acuérdate, Sí, que sí, ya no se viene. dijeron que ellos eran cardenistas, Sí, que todavía no estaba muerto. eh, Y de todo ese gran grupo, nada más 5 nos venimos a participar activamente en la Red Ciudadana. exactamente. Ahí se cierra el ciclo con los amigos de la universidad, incluyendo el Güero, incluyendo a Gamiño, El mismo Gamiño, este, Alonso. Alonso, el Chino, que ellos continúan con su activismo en la universidad, y ya nosotros nos sumamos. Eran muy pegados a Guillermo. Rizo, ¿no? Hicieron muchas migas con Sí, Rizo. en ese entonces. Con Guillermo Rizo, era un personaje ahí importante en la política michoacana en ese tiempo. Sí, cardenista. Cardenista. Sí. Pues Lázaro Canas Batel era el gobernador. Sí, ellos, bueno, pues deciden exactamente. Deciden, ahí se parte. Ahí se parte el Ese- equipo. Para nosotros fue coyuntural. Ahí es el surgimiento de las Juanas. Ahí se sienten las cosas que así nos puso Octaviano, que le gusta poner esos apodos raros, Ajá. ¿verdad? Sí, porque los que decidimos sumarnos al tema, pues éramos los 5, ¿no? Con Toño, con Julio, con alguien, César Cruz, contigo, sí, tú y yo. y sí. Y también acá, de los sumos pontífices, también hay división, Sí, claro. ¿sí? Porque nada más se viene Roberto Pantoja, Miguel Sandoval, Octaviano, Y ya. ¿no? Y ya, los demás estaban. Ya. Bueno, Hugo, ¿no? Más o menos. Más o menos Hugo, ¿no? Hugo Zamora. A sus posibilidades. Y sí, nada más. Y conformamos el Comité Michoacano en apoyo a López Obrador. Y empezamos a formar comités en todos los municipios. Empezamos a formar comités, que las redes ciudadanas, ¿quién eran? Para los que no lo recuerdan, pues eran todos los que estábamos a favor del proyecto del licenciado López Obrador, pero que no estábamos de acuerdo en la vida orgánica del PRD. Y que no teníamos Sí. cabida, porque eso que Y te que pasó no a ti, teníamos cabida. eso que te pasó a ti, pasó a muchos. Y era plural, porque, vuelvo a repetir, no es una cuestión de que esté mal las corrientes, el agrupamiento, no está mal, sino las cuotas de poder eran muy poderosas las corrientes. Entonces, para no entrar en esa dinámica, se crean las redes ciudadanas, que había gente militante del PRD, pero también hubo muchos ciudadanos. De ahí salió Enrique Snyder. Enrique Snyder no era militante. no era militante de ningún partido. ¿Te acuerdas de Alejandra, una empresaria aquí del centro, Sí, que tenía su cafetería con su esposo? Sí. Que también no eran. El doctor en paz descanse, Calderón, el doctor Calderón, el maestro Adrián. el maestro Adrián, que eran parte de la gente, no era Sí. finado, también en paz descanse el maestro Adrián, las maestras, Rocío, su esposa, su hija, que ya son grandes, ya Sí, grandes. sí, el 80% de los integrantes de la Red Ciudadana eran ciudadanos. Ciudadanos y Sí. gente de base. Sí. Lupita Morón, que en paz descanse. Alma, que por ahí anda. Don Roberto. Don Ballesteros. Ellos sí ligados a una Sí, liga partidista. pero De base. de base. De base. Era lo me refiero de base. Sí, no, No, no figurines, no la cúpula. no la cúpula. Sí, No en la exactamente. cúpula, pues por eso fue muy importante nuestra red ciudadana. Que ya también estaba la del ahora gobernador. Surge la de El Saulo, ¿te acuerdas de Saulo, el señor Saulo? el gobernador, la de Ricardo Luna. La de Ricardo Luna, que luego vamos a tener por aquí a Fidel Carrillo, Ricardo Luna. Sí, pero bueno, sí, está registrado que Movimiento Michoacano fue la primera, digo. Ahí Exacto. Está ahí está en la historia, se hizo público en los medios. Éramos más mediáticos en ese tiempo, porque yo me acuerdo que cuando estábamos con José Luis López Salgado, llegó Oscar Celis y ya traían la red de ellos, pero repartían propaganda del Movimiento Nacional por la Esperanza, que era la de Bejarano.
¿no? Sí. Entonces, Que no era una red ciudadana, pues, de esta... pero no la constituyeron, es que esta nosotros decimos lógica. ajá, nosotros decimos que una asamblea, Braulio Barriga también, que no pertenecía a ningún partido, Cintia, que estuviera en nuestra red ciudadana. Sí, había redes ligadas al PRD, pero no eran de la lógica de las redes ciudadanas. De las que, Exactamente. ¿no? Sí, porque, no, sí, cierto, fue la primera que registramos ante el coordinador de la circunscripción, que era Ricardo Monreal. Sí, exactamente. Bueno, era nacional, ¿no? Fue coordinador De la nacional. circunscripción. El nacional era Camacho Solís, ¿acuerdas? Ah, ok. Camacho Solís y Ricardo Monreal era el de la De circunscripción. la quinta Y circunscripción. luego, Giovanna Bañuelos llega a gobernar el estado, las redes ciudadanas. Ujú. No sé si la recuerdes. Sí. O sea, Ah, él en lugar del continúa como PP. coordinador de la quinta y ella como coordinadora nada más de Michoacán, Exacto. ¿no? Sí, pues ahí surge todo, digo, yo en algunos otros espacios, como pues yo siempre me atrevo a decir que para mí es el origen de Morena. Las redes ciudadanas es el origen de Morena, porque cuando ya se funda Morena como asociación civil, fue igual. A Morena estábamos adheridos muchos, pero no éramos militantes del PRD, ¿sí? Exacto. O sea, acompañábamos al proyecto del licenciado Andrés Manuel. Bueno, ya para ese entonces, pues habíamos acompañado por la aspiración de José Luis, Ujú. la aspiración de Ana Lilia, Sí. de Osvaldo, de Así es. Aldo, sí, pero ya después de que surge la red ciudadana, pues ya no, ya hacíamos, ya el trabajo se lo dedicamos casi de tiempo completo al tema del licenciado López Obrador, ¿no? Sí, Salvo la elección del 2008, la de Lionel, que nos sumamos ahí era muy leve. muy leve. Muy leve porque se viene, bueno, yo me acuerdo que David trabajaba, porque trabajaba en la estea privada, no trabaja en gobierno. Sí. Híjoles, bueno, estos son los contadores, son matados. No, pues Les gusta ser matados. es la etapa de la vida donde le decíamos le decíamos la doble vida, La doble vida. que nos costaba mucho trabajo porque pues, yo ejercía mi profesión, trabajaba en una empresa desarrolladora de vivienda, Así es. y a la vez hacíamos mucho activismo. Digo, yo algunas veces tuve que pedir ahí que me dieran la oportunidad de ausentarme 1 o 2 meses cuando había campañas para dedicarme Pero muy de lleno, que fuera del 2006. por teléfono ponías al, ¿cómo se llama? Al Benito. Ey, ¿Sí era sí, Benito? que trabajaba. Vengas. Sí, hacer convocatorias y Y todo. O todo. sea, había que combinarle, pero sí era muy pesado, ¿no? Era muy pesado trabajar ahí, y a la vez dedicarnos al activismo hasta el 2012. Hasta Porque en el 2012. 2012 ya decido yo separarme de la empresa para meterme de lleno al proceso electoral de esa elección. Y es que fíjate, en el 2000, cuando se acaba lo del 2006, el fraude, que fue muy doloroso para todos nosotros, yo creo que más para nuestra generación, porque éramos más jóvenes, fue nuestra primera elección que vivimos, porque aparte, ya lo platicábamos con Miguel en este mismo espacio, nos dividíamos el estado, tú te tocaba Hidalgo y Zitácuaro, Sí, y no era una campaña muy, o sea, siempre tuvimos que lidiar con las estructuras formales del PRD. Había mucho celo. ¿Te acuerdas que nos bloqueaban hasta ciertos eventos? sí. Pues fue por etapas, ¿no? O sea, primero, pues ya le entramos a la conformación de las redes que logramos como entre 70 y 80, según recuerdo yo, ¿no? Por ahí, Logramos 70, 80 municipios. el 100%, que era muy buena estructura, ¿no? O sea, estamos hablando que eran un 70, 80%, ¿no? Sí, claro. Del estado. Entonces era importante la cantidad de redes que se habían conformado y bueno, y recordar que se estaba viviendo un proceso interno entre el licenciado Andrés Manuel y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Esa Eso fue fue al principio. la etapa ya más difícil, ya cuando En el 2005. en el 2005, ya a finales del 2005, ¿sí? Agosto empezó, como agosto del 2005. Sí, ya cuando se instala el proceso electoral, bueno, no, ya con Andrés Manuel se empezaba a caminar el tema de las redes, pero todavía como no se instalaba el proceso electoral, nada más habían levantado la mano ambos, ¿no? No había un registro como tal. Entonces se vivió esa etapa, el tema del desafuero y seguir la organización de las redes
sí, sí estar todavía dentro del proceso electoral. Ya cuando llega el proceso electoral, hay que recordar que el ingeniero Cárdenas ya no se registró. Así es. Ya se fue el licenciado Andrés Manuel como candidato único. Así es. Y que en aquel entonces la ley electoral te permitía, a pesar de ser candidato único, hacer pre-campaña, ¿no? Entonces es cuando nos toca vivir la etapa, ahí la ausencia del PRD en el Estado, Sí. ¿no? Porque se hacen a un lado. Y luego malinformaban, porque nos hacíamos cargo de los eventos nosotros. Que fue la pre-campaña. Que Ya fue es la cuando pre-campaña. que fue Y luego decían que no era ahí, o nos cambiaban la hora, nos cambiaban hasta la plaza. Sí, sí, toda la pre-campaña nos toca coordinarla a la estructura de redes ciudadanas. Así es. La que fue amplia la pre-campaña, fue importante. Creo que en pre-campaña vino como 2 veces aquí a la capital el licenciado. Sí, es que la campaña presidencial fueron 6 meses. Era de 6 meses hasta con receso, 2 semanas de vacaciones te daban en esas campañotas. Que ahorita hay una anécdota muy buena de la campaña. Fue la cábala. No dejaba de ser precandidato porque era en la época de pre-campaña. Pero ya después cuando se convierte en candidato constitucional, hasta ahí es cuando ya se suma el partido, ahora sí a la campaña de licenciado, y ahí es donde compartíamos, ¿recuerdas? Ahora sí con estas estructuras del PRD, ¿sí? Donde armamos ya entonces 2 estructuras paralelas. Estaban los secretarios del Comité Ejecutivo Estatal del PRD que les asignan un distrito, y los coordinadores de las redes en el estado, que éramos nosotros, que nos asignan a nosotros nuestros distritos. Ahí me tocó con Adrián López Solís. Y a mí con Sergio Acosta, ¿no? Ahí coordinábamos. Uno ya no es fiscal y el otro ya se hizo hasta panista. Fíjate. Sí, es ese mismo, el esposo Carlos Cortés, ¿no? Sí, ya andan ahí en el ayuntamiento, ya. Caray. Bueno, buen amigo ahí, Sergio, en aquellas épocas. Y así, trabajamos en paralelo y pues Alfredo en la parte del partido como coordinador estatal de defensa del voto, ¿no? Sí, exactamente. Que ahí fue donde tuvimos más contacto con él. Ahí fue donde, bueno, lo personal fue donde lo conocí yo, ¿no? Ya cuando yo también. Tocaba ya coincidir en las reuniones de organización de la campaña. Muy buena campaña. Hay una anécdota ahí muy buena que con mi camarada, como hemos sido camaradas, hemos convivido mucho en campaña. Las campañas eran de 6 meses. Sí, de 6 meses. Empezaba en enero. Empezaba el 1 de enero y terminaba el 30 de junio, por allá. Pues un miércoles antes de la elección, que la elección fue el 2 de julio, ¿no? Sí. Entonces, pero dieron una veda electoral por la Semana Santa. Y nosotros planeamos irnos de vacaciones. Nosotros planeamos irnos ahí a Lázaro Cárdenas, que iba a ir a las costas michoacanas. Julio y Toño, que iban a estar en Ixtapa. Uh-huh. Y aquellos se querían ir a las Sumos Pontífices, iban a ir al Faro de Bucerías. Sí, ahí nos encontramos. Entonces, no sé por qué mi camarada y yo decidimos no tomar, dijimos que toda la campaña. Los 6 meses no íbamos a tomar ni una gota de alcohol. Sí. Éramos jóvenes, nos gustaba un poquito la fiesta. Lo normal también, no le exageramos, lo normal, lo que haces cuando eres joven y te gusta la pachanga. y pues dijimos, pues si hay veto electoral, pues ya en las vacaciones, vamos a tomar una cervecita ahí en la playa, pues vamos a entrar. Y cuando iba mi mamá, mi abuelo dijo así, toman, va a perder. Sí. Andrés Manuel. Y mira. Pero fue fraude, no perdía. Sí, exactamente. Ya luego nos sentimos culpables porque le echamos unas y mira, dijimos, hijo, que fue algo que nos dolió mucho. Viene toda luego viene la etapa de conformación, pero pues como los tiempos nos apremian, camarada, pues hay que cerrar con nuestra bella época cerramos con la bella época cuando fuimos Comité Ejecutivo Estatal. Y también quiero pues que hablemos un poquito del programa de vivienda y lo que ahora actualmente pues desempeñas. Pues en esta transformación michoacana. Se cierran esas épocas, la elección del 2006, 2012, también muy buen proceso. Y ahí ese año se marca por la segunda campaña en favor de licenciado López Obrador, pero también como el inicio de la fundación de Morena.
y ahora, bueno, pues nos toca ejercer el gobierno con un fundador al frente del Estado, Alfredo Ramírez, que eso fue muy positivo porque necesitamos instalar las bases de la Cuarta Transformación en Michoacán y eso no podía ser mejor posible sino de las manos de un fundador, ¿no? Entonces, bueno, ahí el destino hace lo que le corresponde y eso sucede y ahora, bueno, nos da la oportunidad a partir del 18 de diciembre del año pasado de poder encabezar el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, que hoy se distingue por ser parte en la coordinación de un programa, el más importante en la historia de vivienda, que es el programa de vivienda para el bienestar. Sí, estamos de llenos metidos en el programa. Hoy precisamente pues vengo de la oficina. Todos los martes tenemos reuniones con las dependencias federales y estatales para ir coordinando los trabajos en torno al programa. Michoacán se distingue dentro de esta región como uno de los estados más avanzados. Es un programa que conlleva justicia social, que atiende a las partes más sensibles de todo ser humano, que es el poder tener un espacio donde vivir de forma adecuada. Entonces estamos muy contentos de poder promover este programa, ayudar a gestionar los suelos para que se lleve a cabo, principalmente para las personas no derechohabientes, porque el programa está orientado para dos sectores, los derechohabientes y no derechohabientes. Así es. Sí, llama mucho la atención el tema de los derechohabientes, porque dicen, oye, pues qué chiste es darle un crédito a un derechohabiente, pues ellos ya tienen muchos años que gozan de créditos, ¿no? Entonces, pues, eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues resulta ser que ahora el derechohabiente pues ya también forma parte de la estadística de rezago en materia de vivienda, porque los trabajadores que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, que son muchos, 7.5 millones de casos hay en todo el país, no pueden acceder a vivienda porque sus créditos oscilan a lo máximo entre 500 y 600 mil pesos. Y la vivienda más barata que hay en el mercado pues es de 800 mil. Entonces ni siquiera pueden ejercer el crédito aún y que ellos tienen un descuento de sus cheques, de su nómina y no pueden acceder por falta de vivienda. Entonces por eso también se crea el programa para ellos. Y es la vivienda la que se va a dar, ¿no? Es la vivienda la No que hay va a crédito. no, o sea, su crédito normal que ejerces en Sí, claro, Infonavit y pero te Foviste, dan la vivienda. ofertado a esa vivienda del programa, ¿no? Así O sea, es. es exclusiva la vivienda porque el costo es exclusivo. Sí, no es de que yo saco mi crédito y me quiero ir a Villas del Pedro. No. Es el fraccionamiento que se haga en torno al programa. ¿Por qué? Porque lo que tiene la garantía es el precio de la vivienda, que es de Así es. 600 mil pesos, ¿no? Sí, y que aparte, pues no es como sacar un crédito hipotecario. O no es como cuando sacas en el Infonavit que No, ya era por salario mínimo antes de que estuviera la Cuarta Transformación, pues se cuadruplicaba el precio más que la plusvalía, el precio de tu casa, y sí fue muy difícil para muchos los hacer. créditos impagables, ¿no? Que se están reestructurando hoy por parte del Infonavit y que precisamente esas dinámicas de cálculos de créditos y otorgamientos de créditos ya no existen, ¿no? Ajá. Ahora ya está garantizado que el descuento que vas obteniendo de tu vivienda pues va volando al capital. Al que se capital, sí, ¿no? claro, ya te dice, son 15 años, son 15 años. Exacto, ¿no? Pero bueno, esto es más benéfico porque no hay esa ganancia. Un crédito hipotecario, pues lleva su ganancia, su negocio. Pero en esto no, esto es... Y los no derechohabientes, Y los pero no los derechohabientes mejor aún. a ver, ¿cómo están los Mejor aún porque, bueno, pues son los que no pueden comprobar ingresos, pertenecen al sector informal y que nunca habían sido sujetos de crédito, no les prestaba ni el banco, ni las cajas populares, ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, ahora viene esta oportunidad para ellos de, mediante una cédula de diagnóstico, visitas de verificación, pues pueden acceder al programa. Se hacen convocatorias y se instalan módulos en los municipios. En Michoacán eso ha ocurrido solamente en 6 municipios. Ahí vamos, el programa es sexenal, ¿sí? Entonces va a llegar a los 113 municipios. Eso está garantizado para los municipios que no se han acercado todavía para poder convenir con ellos. Los invitamos a que se acerquen. Los que no hemos podido firmar con ellos, que estén tranquilos, vamos a firmar. Entonces es un programa que va a poder atender a 23,200 familias en todo el estado, que es una cantidad muy importante de vivienda. Muy bien, David, pues ahí se ve, amigas y amigos, porque luego
el político neoliberal, tanto de fuera como dentro de nuestro movimiento, que todavía hay los comentócratas, los ¿cómo se llama? Intelectuales orgánicos. Luego dicen que los fundadores de Morena no estamos capacitados para eso. O sea, aquí está una prueba con David que tiene muy claro el aspecto de vivienda y que, bueno, pues ahorita es fundamental porque este programa pues lo vio la presidenta, vio la necesidad. Ya dijiste tú 7 millones. 7.5 millones tratándose de derechohabientes. De Súmale otra derechohabientes, cantidad. y otra igual, cantidad, ¿no? pues, no derechohabientes. Obviamente, Michoacán debe tener un rezago importante. Y ahí está lo importante que es. ¿No, David? Sí. Y aparte te das muy tranquilo, ¿no? No andas con otros compañeros o compañeras ahí. Hay que viviendo las calenturas del 27, ¿eh? Relajadas, ¿no? Claro, hay que cumplir primero la encomienda que tenemos. Tenemos que garantizar que el programa este año se desarrolle con éxito. También comentarte que, bueno, me coordino con Navi Regional, la tiene licenciada Aline Romero, que conocí a partir del programa, y el otro coordinador es Miguel Ángel Sandoval, entonces también me siento Ahí anda Miguelito. muy contento. Miguelito, que es primer dirigente fundador. Primer dirigente de mucha vocación, Miguel, como servidor público, de mucha claridad sobre el proyecto, entonces me da gusto compartir esa mesa con él. Con tu personalidad que ya lo digo, gracias también. Yo también. Exactamente, entonces bueno, también cuando dimos el arranque aquí en Michoacán, que fue en Huirama, pues de igual manera, porque el arranque lo da el gobernador, entonces bueno, pues, voltear y ver a Miguel Ángel por un lado y ver al gobernador por otro lado, entonces dices, ha valido la pena lo que se ha luchado. Y aparte el gobernador, que es fundador, sí, que se está haciendo obras importantes de infraestructura, no nada más en Morelia, sino en varios municipios del estado, que ha sido un gobernador pues que trabaja mucho, que ha hecho muy buenas cosas, ¿no? Sí. Resaltar eso de la infraestructura, más que nada, porque durante mucho tiempo aquí no se hizo obra, menos en el Silvanato, ¿no? El Silvanato estuvo nulo. Sí, claro, no se compara las acciones de infraestructura que hoy tenemos, las grandes inversiones, a lo que se hizo en el periodo de Silvano. Digo que además de nulo, pues corrompido, ¿no? Ya nulo, corrompido, exacto. Ya es público, ya ahora lo podemos decir y sostener, ya no es un discurso de los morenistas, ya forma parte de una investigación sustentada. Es tiempo de fundadores. Es tiempo de fundadores y ahí está el trabajo, ¿no? Como muchos, como el de Azucena. De fundadoras y fundadores. Fundadores, exactamente. Fundadoras, primeramente, y fundadoras. Sí, porque, sí, eso es lo correcto. Sí, es tiempo de fundadoras primeramente y luego fundadores. Pero sí, muchos que han estado aquí y que han estado ejerciendo pues tareas importantes, ¿no? Que a veces nos quieren invisibilizar, ¿no? En la política neoliberal, pero que han demostrado honestidad, capacidad, porque eso no está peleado, al contrario, y más que nada mucho amor al proyecto, mucha convicción y amor al proyecto. David, pues bueno, nos tenemos que despedir. ¿Algo con que quiera cerrar, camarada? Pues no, agradecerte el espacio, muy cómodo, grato charlar. Siempre será necesario más tiempo para platicar de muchas tantas cosas ya, pero creo que platicamos lo suficiente. Y bueno, pues el proyecto continúa, tenemos mucho camino por delante todavía que conquistar, muchos objetivos que lograr y a seguir transformando el Estado. A seguir transformando el Estado y recuerden que somos el corazón, ¿qué? Somos el corazón de la transformación. Muchas gracias. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos la próxima. Esto es una revolución. Está aquí en las lonas. Se dice, no se trata de nosotros, se trata de los demás. De que por el bien de todos, primero los pobres. Estamos viviendo una revolución pacífica en nuestro país. Dice, para todos, todo. Para nosotros, nada.